Cuando el abogado dijo mi nombre frente a toda esa gente elegante en el funeral, sentí como si el mundo se detuviera. Miguel Santos, hijo de don Ricardo Vázquez, repitió, y los murmullos llenaron la sala. Yo solo había venido a presentar mis respetos al patrón que mi madre siempre recordaba con cariño, jamás imaginé que ese hombre había sido mi padre. Me llamo Miguel Santos, tengo 30 años y hasta hace 3 meses mi vida era simple. Trabajaba como mecánico en un taller del barrio de La Aurora en San Miguel de Allende, mantenía a mi madre enferma de diabetes y criaba solo a mi hija Sofía de 8 años desde que mi esposa murió de cáncer hace 2 años. Mis manos siempre han estado manchadas de grasa, mis botas siempre polvorientas, y mi único traje es el que llevé al funeral de mi Lupita, y ahora al de don Ricardo. Pero ese día todo cambió. María Elena, mi madre, llevaba 30 años guardando el secreto. Trabajó como empleada doméstica en la casa de los Vázquez cuando era joven, y don Ricardo. Bueno, las cosas pasaron. Cuando se embarazó, él le dio dinero, y le pidió que se fuera sin decir nada. Ella aceptó porque ya estaba comprometida con el hombre que yo siempre creí mi padre, el finado Jesús Santos, un albañil bueno que me crió como su propio hijo sin hacer preguntas. Mijo, don Ricardo me buscó hace un año, me confesó mi madre esa noche después del funeral, con lágrimas en los ojos. Quería conocerte, pero yo le pedí que esperara. No sabía cómo decirte que el hombre que te crió no era tu papá biológico. Jesús fue tu verdadero padre en todo lo que importa. El licenciado Morales me explicó los términos del testamento en su oficina de relojes, con esos muebles de madera oscura que olían a cera y poder. Don Ricardo me había dejado el 40% de Textiles Vázquez, pero con una condición. Tenía que trabajar un año completo en la fábrica, empezando desde el puesto más bajo, demostrando que era digno del apellido Vázquez no por la sangre, sino por el carácter. Es mucho dinero, joven Santos, me dijo el abogado ajustándose los lentes. La empresa vale cerca de 50 millones de pesos. Su parte serían 20 millones, pero debe ganárselos. 20 millones de pesos. Nunca había soñado con tanto dinero. Con eso podría pagar el tratamiento completo de mi madre, darle a Sofía la educación que merece, tal vez hasta abrir mi propio negocio. Pero también significaba enfrentar a una familia que me veía como un intruso, un bastardo que venía a reclamar lo que no le pertenecía. La viuda, Carmen Vázquez, me miró ese día como si fuera una cucaracha en su cocina. Elegante, con su cabello perfectamente peinado y sus joyas que brillaban hasta en la penumbra, representaba todo lo que yo nunca había sido: clase, dinero, poder. Esto es una farsa, murmuró al abogado, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Ricardo no podía estar en sus cabales cuando escribió esto. Sebastián, el hijo mayor, me dio la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alto, bien parecido, con ese aire de confianza que da el crecer sin preocupaciones económicas. Bienvenido a la familia, hermano, me dijo, pero había algo en su tono que me puso en alerta. Valeria, la hija menor, ni siquiera me dirigió la palabra. Me estudió de arriba a abajo con esos ojos verdes tan parecidos a los de su padre, evaluándome como se evalúa a un animal en el mercado. Su vestido negro probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses. Acepté el desafío esa misma tarde. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mi madre necesitaba medicinas que costaban 3,000 pesos al mes, Sofía merecía algo mejor que las escuelas públicas saturadas del barrio, y yo. Bueno, yo tenía curiosidad por conocer el mundo del que mi padre biológico había venido. La fábrica de textiles Vázquez se alzaba como un gigante de ladrillo y metal en las afueras de San Miguel, con sus chimeneas echando humo blanco contra el cielo azul del Bajío. 500 empleados trabajaban ahí, muchos de ellos vecinos de mi barrio que me conocían como Miguel el Mecánico. Ahora tendría que ganarme su respeto de otra manera. Mi primer día llegué a las 5 de la mañana, como me habían indicado. El portero, don Anselmo, un hombre mayor con bigote canoso que conocía a mi madre, me miró con sorpresa. «Miguel, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Vengo a trabajar, don Anselmo. Ahora soy empleado de la fábrica». Se rascó la cabeza, confundido. «¿Empleado? Pero si tú eres...» «Soy Miguel Santos, y vengo a chambear como cualquier otro». El capataz que me recibió era Rodrigo Mendoza,
Un hombre cuarentón con cara de pocos amigos y una barriga que hablaba de cervezas después del trabajo. Desde el primer momento me quedó claro que no sería mi amigo. Con que tú eres el famoso bastardo, me dijo sin bajar la voz, provocando risas nerviosas entre los otros empleados. Aquí no importa de quién seas hijo, chamaco. O trabajas o te largas. Me asignó a la línea de producción más pesada, donde se cargaban rollos de tela que pesaban 50 kilos cada uno. El trabajo era brutal, 8 horas moviendo peso bajo el sol que se colaba por los ventanales, sin aire acondicionado, con apenas media hora para comer. Mis manos, acostumbradas a las herramientas delicadas de la mecánica, se llenaron de ampollas el primer día. No vas a durar ni una semana, me dijo Rodrigo al ver cómo me sobaba las manos al final de la jornada. Los niños ricos no saben lo que es sudar de verdad. Pero yo no era un niño rico. Había crecido ayudando a mi padre adoptivo en obras de construcción desde los 12 años. Había trabajado en talleres mecánicos desde los 16. Sabía lo que era el cansancio, el dolor de espalda, las manos cortadas. Lo que no sabía era lidiar con la hostilidad sistemática que Rodrigo desplegó contra mí. Las máquinas que me asignaba siempre estaban descompuestas. Los rollos que me tocaban eran los más pesados. Si necesitaba herramientas, no había disponibles. Si pedía ayuda, los demás estaban ocupados. Y cuando algo salía mal, aunque no fuera mi culpa, yo era quien recibía los regaños frente a todos. Es normal, me explicó doña Esperanza durante el almuerzo de la segunda semana. Una mujer mayor que había trabajado ahí toda su vida, con manos arrugadas pero ojos bondadosos. Rodrigo siempre ha sido así con los nuevos. Pero contigo es peor porque sabe quién eres. ¿Y ustedes qué piensan?, le pregunté. ¿También creen que no debería estar aquí? Se quedó callada un momento, masticando su taco de frijoles. Mira, mijo, yo conocí a tu mamá cuando trabajaba en la casa grande. Era buena muchacha, trabajadora, nunca se metía con nadie. Si don Ricardo te puso en el testamento, sus razones tendría. Poco a poco fui conociendo la verdadera situación de la fábrica. Los trabajadores ganaban poco más del salario mínimo, sin prestaciones médicas decentes. Los turnos se alargaban sin pago de horas extra cuando había pedidos urgentes. Las medidas de seguridad eran mínimas. Vi a gente trabajar con máquinas peligrosas sin protección adecuada, respirar químicos sin mascarillas, levantar pesos excesivos sin ayuda mecánica. Así ha sido siempre, me explicó Carlos, un joven de mi edad que operaba los telares. Don Ricardo no era malo, pero nunca bajaba a ver cómo trabajábamos, la señora Carmen menos, y don Sebastián solo viene cuando necesita dinero. Hablar con Carlos fue como ver mi propia vida desde otro ángulo. Él también tenía una hija pequeña, también luchaba por llegar a fin de mes, también soñaba con algo mejor. Pero a diferencia de mí, no tenía la posibilidad de heredar 20 millones de pesos. ¿No te da coraje?, le pregunté una tarde mientras limpiábamos las máquinas. Trabajar tanto para tan poco, mientras la familia vive como reyes. Se encogió de hombros. El coraje no paga la renta, Miguel. Además, dicen que tú vas a cambiar las cosas cuando seas patrón. ¿Yo? ¿Por qué piensas eso? Porque tú sabes lo que es vivir como nosotros. Los ricos nunca entienden a los pobres, pero los pobres que se vuelven ricos, esos sí pueden cambiar el mundo. Sus palabras se me quedaron grabadas. ¿Realmente podría cambiar las cosas? ¿O me convertiría en otro patrón que olvida de dónde viene? Mi relación con la familia Vázquez era complicada. Carmen me ignoraba por completo cuando coincidíamos en la oficina administrativa donde iba a firmar papeles. Me trataba como si fuera invisible, hablando de mí en tercera persona aunque estuviera presente. Que firme aquí y se vaya, le decía a su secretaria. No tengo tiempo para tonterías. Sebastián, en cambio, jugaba un papel muy diferente. Cada viernes me invitaba a comer a restaurantes elegantes del centro histórico, lugares donde yo me sentía completamente fuera de lugar entre turistas extranjeros y familias acomodadas de la región. Tienes que conocer tu nuevo mundo, hermano, me decía mientras ordenaba vinos que costaban más que mi sueldo semanal en el taller. Papá quería que fueras parte de la familia, no un empleado más. En esas comidas me hablaba de los planes para expandir el negocio, de contactos en Estados Unidos, de oportunidades de inversión.
Pero también me hacía preguntas extrañas sobre mis finanzas personales, sobre si tenía ahorros, sobre cómo planeaba manejar la herencia. La empresa necesita capital fresco, me explicó una tarde mientras caminábamos por el jardín principal. Hay una oportunidad de comprar maquinaria nueva, pero necesitamos socios inversores. Cuando recibas tu parte, podrías entrar como socio capitalista. Algo no me cuadraba. Si la empresa valía 50 millones de pesos, ¿por qué necesitaban socios externos? Pero Sebastián siempre tenía respuestas convincentes, hablaba con la seguridad de quien ha crecido en ese mundo de negocios que para mí era completamente desconocido. Valeria era un enigma. Durante las primeras semanas no intercambiamos más de 10 palabras. Ella llegaba a la fábrica esporádicamente, siempre impecablemente vestida, revisaba reportes en la oficina administrativa y se iba. Los empleados la respetaban pero también le temían un poco. Es más inteligente que don Sebastián, me comentó doña Esperanza. Pero también más dura. Todo cambió el día del accidente. Era un martes de noviembre, el aire ya tenía ese frío seco del altiplano. Joaquín, un muchacho de 18 años que acababa de entrar a trabajar, estaba operando una de las máquinas cortadoras más viejas. La seguridad estaba fallando desde hacía semanas, pero Rodrigo decía que no había presupuesto para repararla. Escuché el grito desde el otro extremo de la nave. Cuando llegué corriendo, Joaquín estaba en el suelo, su mano derecha sangrando abundantemente. La máquina le había cortado 3 dedos. Llamen a una ambulancia, grité, pero Rodrigo me detuvo. No podemos llamar ambulancia. Si se enteran las autoridades, van a clausurar la máquina y perder producción. Mejor lo llevamos al Seguro Social. ¿Estás loco? Está perdiendo mucha sangre. Tú no eres nadie aquí para dar órdenes, me gritó Rodrigo. Regresa a tu puesto. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cargué a Joaquín hasta mi camioneta vieja y lo llevé corriendo al hospital privado más cercano. No tenía dinero para pagarlo, pero eso no importaba en ese momento. En el hospital me encontré con Valeria. Había llegado apenas se enteró del accidente, y estaba discutiendo con los médicos sobre el tratamiento. Cuando me vio llegar cargando al muchacho, su expresión cambió completamente. ¿Qué pasó exactamente?, me preguntó mientras esperábamos noticias de la cirugía. Le conté todo: el estado de la máquina, las quejas ignoradas, la negativa de Rodrigo a llamar la ambulancia. Valeria escuchó en silencio, tomando notas en su teléfono. Mi madre va a estar furiosa, murmuró. Esto puede costar una demanda millonaria. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿El dinero? Me miró con esos ojos verdes que ahora brillaban de una manera diferente. Me preocupa que un muchacho de 18 años pueda perder la mano por nuestra negligencia. Los médicos lograron salvar 2 de los dedos, pero Joaquín perdió el índice para siempre. Su sueño de ser guitarrista se esfumó esa tarde de noviembre. Esa noche, Valeria me buscó en mi casa del barrio La Aurora. Nunca había visto a una mujer como ella caminando por esas calles de tierra, esquivando perros callejeros y niños jugando fútbol entre los charcos. Mi vecina doña Carmen se asomó por la ventana, curiosa por ver qué hacía la niña rica en nuestro rumbo. Necesito que me enseñes, me dijo cuando se sentó en la sala humilde de mi casa, donde mi madre tejía rebozos para vender en el mercado y Sofía hacía tarea en la mesa de la cocina. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo es realmente la fábrica? Lo que pasa cuando no estoy presente. Los problemas reales que no aparecen en los reportes. Le serví un café en una taza desportillada, disculpándome por no tener servicio fino. Ella lo tomó sin hacer gestos, como si fuera lo más natural del mundo. Yo estudié administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, me explicó. Tengo una maestría en negocios internacionales. Pero nunca había visto la sangre de un trabajador en el piso de nuestra fábrica. ¿Y ahora qué piensas hacer? Cambiar las cosas. Pero necesito aliados, no enemigos. Y tú conoces a los trabajadores mejor que nadie. Así comenzó una alianza extraña entre la heredera y el bastardo. Durante las siguientes semanas, Valeria comenzó a bajar regularmente a la planta de producción, hablando con los empleados, revisando las condiciones de seguridad, tomando fotos de las deficiencias.
Rodrigo se ponía nervioso cada vez que la veía aparecer con su tableta y sus preguntas incómodas. Esa escuincla nos va a meter en problemas, murmuró un día mientras fingía revisar unos papeles. Antes las cosas funcionaban mejor cuando los patrones se mantenían en sus oficinas. Pero yo había empezado a ver a Valeria de manera diferente. Detrás de esa fachada de niña rica había una mujer inteligente y determinada, que genuinamente se preocupaba por hacer lo correcto. Y creo que ella también comenzó a verme de otra forma. Al principio pensé que eras un oportunista, me confesó una tarde mientras revisábamos los reportes de accidentes de los últimos 5 años. Un mecánico que venía a reclamar dinero que no le pertenecía. ¿Y ahora qué piensas? Que tal vez eres exactamente lo que esta empresa necesita. Alguien que entiende el costo humano de nuestras decisiones. Los reportes eran escalofriantes. 5 accidentes graves en los últimos 2 años, todos ocultados o minimizados en la documentación oficial. Trabajadores que habían perdido dedos, sufrido quemaduras, desarrollado problemas respiratorios por la falta de ventilación adecuada. Y todos seguían trabajando porque necesitaban el empleo, aceptando compensaciones ridículas por daños permanentes. ¿Mis padres sabían esto?, preguntó Valeria una noche mientras revisábamos expedientes en su oficina del centro histórico, un espacio moderno con vista a la parroquia iluminada. Tu padre tal vez no. Pero tu madre y Sebastián firman todos los reportes. Se quedó callada largo rato, mirando por la ventana hacia las calles empedradas donde turistas paseaban sin preocupaciones. Mi familia no es lo que yo creía, murmuró finalmente. Ninguna familia es perfecta, Valeria. Pero lo importante es lo que hacemos ahora que sabemos la verdad. Esas conversaciones nocturnas se volvieron rutina. Valeria me mostraba el mundo de los balances financieros, las estrategias de mercado, las regulaciones gubernamentales. Yo le enseñaba el mundo real de la producción, las necesidades de los trabajadores, las mejoras prácticas que se podían implementar sin quebrar el negocio. Tengo una propuesta, me dijo una noche de diciembre, mientras tomábamos café en su oficina. ¿Qué te parecería si convertimos parte de la empresa en una cooperativa? Los trabajadores tendrían participación en las ganancias, voz en las decisiones importantes, y nosotros mantendríamos la gestión estratégica. Era una idea revolucionaria para una empresa familiar tradicional. ¿Tu madre aceptaría algo así? Mi madre no tiene que saberlo todavía. Primero necesitamos demostrar que funciona. Comenzamos a implementar cambios pequeños pero significativos. Mejoramos las condiciones de seguridad, instalamos mejor ventilación. Creamos un fondo médico para emergencias. Los trabajadores notaron los cambios y su actitud hacia mí comenzó a evolucionar. Don Miguel, me dijo Carlos una mañana, usando el título de respeto por primera vez. Los muchachos quieren saber si es cierto que va a haber reparto de utilidades este año. Estamos trabajando en eso, le respondí, sintiendo el peso de sus esperanzas. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Rodrigo se volvió más agresivo, boicoteando abiertamente las nuevas medidas de seguridad. Estas pendejadas van a quebrar la empresa, decía a quien quisiera escucharlo. Los trabajadores se están volviendo flojos porque creen que ya son socios. La tensión llegó al punto de quiebre en enero, cuando Rodrigo me tendió la trampa más grande de todas. Era viernes por la tarde, la mayoría de los trabajadores ya se habían ido, cuando me pidió que revisara una máquina en el almacén principal. Cuando llegué, encontré los rollos de tela más caros tirados en el suelo, aparentemente dañados por humedad. «Mira lo que hiciste, pendejo», gritó Rodrigo, apareciendo con 2 supervisores como testigos. «Dejaste la puerta del almacén abierta y se mojaron 20,000 pesos en mercancía». Yo sabía que era mentira. Había checado esa puerta personalmente antes de irme a almorzar. Pero las pruebas estaban ahí. Mi nombre en el registro de entrada, la mercancía dañada, los testigos dispuestos a declarar que yo había sido negligente. Esto va directo a la señora Carmen, dijo Rodrigo con una sonrisa maliciosa. Ya veremos si sigues siendo tan importante para la familia. Esa noche llegué a casa derrotado. Mi madre me recibió con un abrazo, viendo mi cara de preocupación. ¿Qué pasa, mijo? Le conté todo mientras Sofía veía caricaturas en la televisión vieja de la sala.
Mi madre escuchó en silencio, como siempre había hecho cuando yo llegaba con problemas. ¿Tú hiciste lo que te acusan?, me preguntó finalmente. No, mamá. Te lo juro por la memoria de mi papá Jesús. Entonces no te preocupes. La verdad siempre sale a la luz. Pero la verdad parecía muy lejana cuando Carmen me citó en su oficina el lunes siguiente. La encontré acompañada por Sebastián y el licenciado Morales, todos con caras graves que no auguraban nada bueno. Miguel Santos, comenzó Carmen con voz fría, hemos revisado el incidente del almacén y las conclusiones son muy claras. Tu negligencia ha causado pérdidas significativas a la empresa. Señora, yo no. No me interrumpas. Gritó, mostrando por primera vez la furia que había contenido durante meses. Desde que llegaste aquí, no has traído más que problemas. Accidentes, quejas de trabajadores, costos innecesarios en medidas de seguridad que no necesitábamos. Sebastián asintió gravemente. Es una lástima, hermano, pero las reglas son claras. El testamento especifica que debes demostrar ser digno del apellido Vázquez. La negligencia profesional no califica. El abogado consultó sus papeles. Según los términos del testamento, la familia puede revocar la herencia si el beneficiario demuestra ser indigno del legado. Este incidente, sumado a otros reportes de mal desempeño, constituye causa suficiente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. 20 millones de pesos, el futuro de mi hija, el tratamiento de mi madre, todo se desvanecía por una mentira bien construida. Tienes 24 horas para limpiar tu casillero y entregar tu identificación, continuó Carmen. Por supuesto, no hay ningún problema legal. Simplemente no eres la persona adecuada para esta empresa. Salí de esa oficina sintiéndome más humillado que nunca en mi vida. En el pasillo me encontré con Valeria, que había escuchado todo desde afuera. Sus ojos verdes mostraban una mezcla de furia y determinación que no había visto antes. Esto no va a quedarse así, me susurró. Ya no importa, Valeria, perdí. Tú no perdiste, te hicieron trampa, y yo voy a demostrarlo. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias del casillero bajo la mirada vigilante de seguridad, Valeria apareció en la fábrica con una determinación que rayaba en la obsesión. Durante las siguientes horas revisó grabaciones de las cámaras de seguridad, interrogó al personal de limpieza, examinó los registros de entrada y salida. Lo que encontró cambió todo. Las cámaras mostraban claramente cómo Rodrigo había entrado al almacén después de que yo saliera, cómo había abierto deliberadamente las tuberías de agua, cómo había colocado estratégicamente la mercancía para que se dañara. Los trabajadores de limpieza confirmaron que habían visto charcos de agua que no estaban ahí en la mañana. Tengo todas las pruebas, me dijo Valeria por teléfono a las 3 de la madrugada. Rodrigo actuó bajo órdenes de mi madre. Encontré los mensajes de WhatsApp donde ella le prometía un bono si lograba sacarte de la empresa. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora confrontamos a la familia. Pero necesito que estés ahí. Esta es tu pelea tanto como la mía. La junta familiar se realizó el miércoles siguiente en la sala de juntas de la empresa, con vista panorámica a los campos de agave que se extendían hasta las montañas. Carmen llegó segura de su victoria. Sebastián parecía nervioso por alguna razón que yo no entendía, y Valeria tenía esa calma peligrosa de quien tiene todas las cartas ganadoras. Mamá, comenzó Valeria con voz firme, tenemos que hablar sobre lo que realmente pasó en el almacén. Carmen agitó la mano despectivamente. Ya se habló todo lo necesario. Este señor demostró ser indigno de la confianza que Ricardo depositó en él. ¿Indigno? Valeria conectó su laptop al proyector y las imágenes de las cámaras de seguridad llenaron la pantalla. ¿O víctima de un sabotaje que tú ordenaste? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen palideció mientras veía las pruebas de su conspiración proyectadas en alta definición. Sebastián se removió incómodo en su silla. Esto debe ser un error, murmuró Carmen. ¿Un error? Valeria mostró los mensajes de WhatsApp. ¿También es un error esto? Rodrigo, necesito que Miguel Santos salga de la empresa lo antes posible. Haz lo que sea necesario. Te pagaré 50,000 pesos extras si lo logras antes de fin de mes. La máscara de elegancia de Carmen se desplomó completamente. Tenía que proteger a esta familia. Ese bastardo venía a robarnos lo que nos pertenece. ¿Robarnos? Era su herencia legítima.
Papá se la dejó porque sabía que él era mejor persona que nosotros. Fue entonces cuando Sebastián explotó. ¿Mejor persona? ¿Mejor persona? Mientras ustedes se peleaban por principios morales, yo tengo a unos cabrones amenazándome con romperme las piernas si no les pago 500,000 pesos antes del viernes. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez cargado de una revelación completamente diferente. Sebastián se había desplomado en su silla, con las manos cubriéndose la cara. ¿500,000 pesos? Preguntó Carmen con voz quebrada. Juego, mamá, póker online, casinos, apuestas deportivas. Pensé que podía recuperar lo perdido, pero cada vez fue peor. Ahora debo dinero a gente muy peligrosa. Valeria me miró con ojos que pedían comprensión para la situación familiar que se desmoronaba frente a nosotros. Yo pensé en mi madre, en sus enseñanzas sobre el perdón y la compasión, en cómo Jesús Santos había perdonado a María Elena por traer un hijo que no era suyo. ¿Cuándo tienes que pagar?, le pregunté a Sebastián. Pasado mañana, si no, dicen que van a lastimar a toda la familia. Carmen lloraba ahora, toda su compostura perdida. Lo siento, Miguel, tenía tanto miedo de perder lo único que me quedaba de Ricardo que me volví una persona horrible. Me acerqué a ella, esa mujer que había tratado de destruirme, y le puse la mano en el hombro. Señora Carmen, todos cometemos errores cuando tenemos miedo. Pero yo te hice cosas imperdonables. Te acusé de robo, traté de arruinarte. Y yo la perdono. Pero ahora tenemos que arreglar esto entre todos. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Miguel, no tienes por qué. Sí tengo. Porque eso es lo que habría hecho don Ricardo. Lo que me enseñó mi padre Jesús. La familia se defiende, incluso cuando comete errores. Esa tarde hicimos algo que ninguno había imaginado. Con el abogado presente, reestructuramos completamente la empresa. Sebastián vendió su parte de las acciones para pagar sus deudas y aceptó entrar a un programa de rehabilitación para ludópatas. Carmen mantuvo el 30%, pero cedió el control administrativo. Valeria se quedó con el 30% y la dirección ejecutiva. Y yo, además de mi 40% original, propuse algo que ninguno esperaba. Quiero convertir 10% de mi parte en acciones para los trabajadores, anuncié. Que ellos también sean dueños de lo que construyen con sus manos. El licenciado Morales casi se atraganta con su café. ¿Está seguro, joven Santos? Eso significa regalar 2 millones de pesos. No es regalar. Es invertir en justicia. Así nació la nueva Textiles Vázquez, una empresa donde los trabajadores no solo cobraban sueldos dignos, sino que participaban en las ganancias y tenían voz en las decisiones importantes. Implementamos turnos de 8 horas reales, seguro médico privado para todos los empleados y sus familias, guarderías para los hijos de las trabajadoras, y un programa de capacitación técnica que permitía a los empleados crecer profesionalmente. Carlos fue el primer trabajador en ser promovido a supervisor, y su conocimiento del piso de producción combinado con los nuevos procesos administrativos que Valeria implementó, resultó en un aumento del 20% en la productividad. Don Miguel, me dijo doña Esperanza en la fiesta de inauguración del nuevo comedor de empleados, nunca pensé que vería el día en que los trabajadores fuéramos tratados como personas, no como máquinas. La transformación no fue fácil ni inmediata. Hubo resistencias, tanto de empleados acostumbrados al viejo sistema como de clientes que dudaban de nuestros nuevos métodos. Algunos proveedores pensaron que nos habíamos vuelto locos cuando insistimos en que ellos también respetaran estándares laborales justos. El negocio no es solo hacer dinero, le expliqué a un cliente estadounidense que amenazaba con cancelar un pedido grande si no reducíamos costos. Es hacer dinero de la manera correcta. Perdimos ese contrato, pero ganamos 3 nuevos con empresas que valoraban la responsabilidad social. Resulta que había un mercado creciente para productos textiles fabricados bajo condiciones éticas. Rodrigo fue despedido, obviamente, pero no sin antes ofrecerle una oportunidad de redimirse. Puedes irte con una carta de recomendación neutra, le dije el día de su salida, o puedes quedarte, aceptar una posición menor, y demostrar que puedes cambiar. Eligió irse, murmurando algo sobre empresas dirigidas por comunistas. Algunos venenos es mejor dejarlos salir del sistema.
la relación con mi nueva familia siguió evolucionando. Carmen, después de meses de terapia psicológica que yo mismo le sugerí, se convirtió en una defensora feroz de los nuevos valores de la empresa. Perdí tantos años siendo una persona amargada, me confesó un día mientras supervisábamos la construcción de una nueva clínica médica para empleados. Ricardo estaría orgulloso de lo que hemos logrado. Sebastián regresó del centro de rehabilitación después de 6 meses, más delgado pero con los ojos claros por primera vez en años. Aceptó un puesto como supervisor de ventas, empezando desde abajo, ganándose el respeto de los empleados con trabajo honesto en lugar de apellido. Gracias por no abandonarme, me dijo una tarde mientras revisábamos reportes de ventas. Cuando perdí todo el dinero, pensé que mi vida había terminado. Ahora entiendo que apenas estaba comenzando. Pero fue con Valeria con quien desarrollé la relación más profunda. Trabajar lado a lado, construyendo algo bueno a partir del caos familiar, nos acercó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Ella me enseñó a leer estados financieros y estrategias de mercado. Yo le enseñé a escuchar realmente a los trabajadores y a valorar el conocimiento que viene de la experiencia. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Me preguntó una noche mientras trabajábamos tarde en los planes de expansión de la empresa. Que nunca perdiste la humildad. Tienes 30% de una empresa millonaria y sigues viviendo en la misma casa, manejando la misma camioneta. ¿Y para qué la cambiaría? Mi casa está cerca de mi madre, mi camioneta funciona perfectamente, y Sofía está feliz en su escuela. El dinero debe servir para hacer el bien, no para impresionar a desconocidos. Sofía, por cierto, se había adaptado maravillosamente a su nueva realidad. Con 9 años cumplidos, era lo suficientemente madura para entender que papá ahora tenía más responsabilidades, pero también lo suficientemente niña para seguir pidiéndome que le contara cuentos antes de dormir. Papá, me preguntó una noche mientras le trenzaba el cabello, ¿es cierto que ahora somos ricos? Tenemos más dinero que antes, mi amor. Pero eso no nos hace mejores personas. ¿Tú te sientes diferente? No, sigo siendo yo. Pero ahora puedo ayudar a mi abuelita a comprar sus medicinas sin que te preocupes tanto. Esa sabiduría de niña me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Mi madre, María Elena, se había convertido en algo así como la abuela adoptiva de toda la empresa. Los trabajadores la consultaban sobre problemas familiares, y ella repartía consejos junto con tamales los viernes. Su diabetes estaba bajo control con el mejor tratamiento médico disponible, y había vuelto a sonreír como no la veía desde antes de la muerte de mi esposa. «Mijo», me dijo un domingo después de misa, mientras caminábamos por el jardín principal de San Miguel, ¿sabes qué me dijo don Ricardo la última vez que lo vi? ¿Qué te dijo, mamá? Que había cometido muchos errores en su vida, pero que su único acierto había sido reconocer la bondad cuando la veía. Me dijo que tú tenías algo que sus otros hijos habían perdido en medio de tanto dinero, la capacidad de ver el sufrimiento ajeno como propio. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Por qué nunca me contaste eso? Porque tenías que descubrirlo por ti mismo. Los valores no se heredan con el dinero, Miguel. Se construyen con las decisiones que tomamos cada día. Un año después de aquella primera junta familiar explosiva, Textiles Vázquez se había convertido en un modelo nacional de empresa socialmente responsable. Recibimos premios del gobierno estatal, cobertura en revistas especializadas, y lo más importante, cartas de trabajadores de otras empresas preguntando si teníamos vacantes. Hemos demostrado que se puede ser rentable y justo al mismo tiempo. Le dije a Valeria durante la presentación de nuestro primer reporte anual bajo el nuevo modelo. Pero esto es solo el principio. ¿Qué tienes en mente? Quiero que otras empresas adopten nuestro modelo. Que la participación de trabajadores en las ganancias se vuelva norma, no excepción. Valeria sonrió con esa mezcla de admiración y determinación que había aprendido a reconocer. Entonces tendremos que crecer. Abrir más plantas, crear más empleos, demostrar que esto funciona a gran escala. Y eso hicimos. En los siguientes 2 años abrimos 3 plantas más en diferentes estados, cada una con los mismos principios de participación obrera y responsabilidad social. Cada apertura significaba 500 empleos nuevos con salarios dignos y participación en ganancias. Carlos, mi primer aliado en la fábrica original,
se convirtió en gerente general de la planta de Querétaro. ¿Quién iba a decir que el mecánico y el obrero textil íbamos a dirigir empresas? Me dijo durante la inauguración, viendo a trabajadores de toda la región celebrar la llegada de empleos dignos a su comunidad. La vida da muchas vueltas, hermano. Lo importante es no olvidar de dónde venimos. Joaquín, el muchacho que perdió el dedo en el accidente, se había convertido en nuestro especialista en seguridad industrial. Con una prótesis funcional y estudios técnicos que la empresa le patrocinó, ahora supervisaba que ningún otro trabajador sufriera lo que él había pasado. Don Miguel, me dijo durante una de sus inspecciones rutinarias, a veces pienso que perder el dedo fue lo mejor que me pasó. Me abrió los ojos sobre lo que realmente importa en el trabajo. ¿Y qué es lo que realmente importa, Joaquín? Que cada trabajador regrese completo a su casa cada día. Que tenga dignidad, no solo salario. Que sienta que su trabajo significa algo más que solo ganar dinero para otros. Esas palabras resumían perfectamente lo que habíamos logrado. Pero el momento más emotivo llegó 3 años después del inicio de esta historia, cuando organizamos la primera Asamblea General de Accionistas Trabajadores. 500 empleados, cada uno propietario de una pequeña parte de la empresa que ayudaba a construir, se reunieron en el auditorio que habíamos construido en la planta principal. Hombres y mujeres que habían pasado décadas trabajando sin voz ni voto, ahora discutían estrategias de expansión, aprobaban presupuestos, proponían mejoras. Doña Esperanza, ahora de 65 años y próxima a jubilarse con una pensión digna, tomó el micrófono durante el segmento de comentarios abiertos. Quiero decirle algo a don Miguel, comenzó con voz temblorosa por la emoción. Hace 4 años, cuando usted llegó aquí como un trabajador más, muchos pensamos que era otro patrón jugando a ser obrero. Pero usted nos demostró que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el corazón. Los aplausos duraron varios minutos. Yo traté de mantener la compostura, pero las lágrimas ganaron la batalla. Doña Esperanza tiene razón en algo, respondí cuando pude hablar. La nobleza no está en la sangre. Pero se equivoca en una cosa. Yo no les demostré nada a ustedes. Ustedes me demostraron a mí que cuando la gente es tratada con dignidad y respeto, puede lograr cosas extraordinarias. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé solo en el auditorio vacío, recordando aquel primer día cuando llegué nervioso a trabajar en la línea de producción. Valeria apareció a mi lado, como había hecho tantas veces durante estos años difíciles y hermosos. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que mi padre biológico me dejó dinero, pero mi padre adoptivo me dejó valores. Y que al final, los valores valen más que cualquier herencia. ¿Sabes qué me dijo mi madre la semana pasada? ¿Qué te dijo? Que ojalá ella hubiera conocido a Miguel Santos antes de convertirse en Carmen Vázquez. Que tal vez habría sido una persona diferente. Nunca es tarde para cambiar, Valeria. Tu madre lo demostró. Se quedó callada un momento, viendo por las ventanas del auditorio hacia las luces de San Miguel de Allende que brillaban en la distancia. Miguel, me dijo finalmente, ¿alguna vez te arrepientes de haber aceptado el desafío de mi padre? Jamás. Aunque hubiera perdido todo, el solo hecho de conocer la verdad sobre mi origen, de conocerte a ti, a tu familia, de poder ayudar a tanta gente. Eso ya valía la pena. ¿Y qué sigue ahora? Ya demostraste que eres digno del apellido Vázquez. Ya transformaste la empresa. Ya cambiaste cientos de vidas. La miré a los ojos, esos ojos verdes que ahora brillaban con un cariño que había crecido lentamente entre nosotros. Ahora sigue vivir. Criar a mi hija para que sea una mujer de valores como tú. Cuidar a mi madre en sus años dorados. Seguir construyendo algo que valga la pena. ¿Solo eso? Sonreí, tomando su mano por primera vez. Y tal vez, si una mujer extraordinaria está dispuesta, construir una nueva familia. Una que entienda que el amor verdadero, como la verdadera nobleza, se construye día a día con acciones pequeñas pero constantes. Valeria apretó mi mano, y en ese gesto simple había toda una promesa de futuro. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel de Allende, Valeria y yo nos casamos. No fue una boda ostentosa. Invitamos a los trabajadores de la empresa, a los vecinos de mi barrio, a la familia Vázquez,
a mis amigos del taller mecánico. Gente real, con problemas reales, pero también con corazones genuinos. Sofía fue la madrina de honor, radiante en su vestido blanco, finalmente con una nueva mamá que la quería como propia. Mi madre lloró de felicidad, viendo cómo su hijo había encontrado no solo una familia, sino un propósito. Carmen, transformada en una mujer más humilde y sabia, me abrazó después de la ceremonia. Bienvenido a la familia, Miguel. De verdad esta vez. Sebastián, sobrio y trabajador, me dio la mano con sinceridad. Gracias por salvarme cuando yo no podía salvarme a mí mismo, hermano. Pero el momento más emotivo fue cuando el padre que ofició la ceremonia, que conocía toda nuestra historia, dijo durante la homilía: hoy no solo se unen dos personas en matrimonio. Hoy se demuestra que el amor puede sanar las heridas más profundas, que la justicia puede florecer en tierra árida, y que la familia verdadera no siempre nace de la sangre, sino de la decisión consciente de cuidarse unos a otros. Ahora, mientras escribo esta historia 5 años después, veo por la ventana de mi oficina en la planta principal a trabajadores llegando para el turno de la mañana. Muchos de ellos son propietarios de acciones de la empresa donde trabajan. Sus hijos van a escuelas que la empresa ayuda a financiar. Sus familias tienen seguro médico completo. Y cuando salen por las tardes, van a casas que pudieron comprar con sueldos dignos y participación en ganancias. Sofía, ahora de 14 años, quiere estudiar ingeniería industrial para mejorar aún más las fábricas de papá. Valeria está embarazada de nuestro primer hijo juntos, un niño que crecerá sabiendo que la verdadera riqueza está en la capacidad de servir a otros. Mi madre, a los 70 años, sigue siendo la consejera no oficial de la empresa, y su casa se ha convertido en punto de reunión para trabajadores con problemas familiares que necesitan orientación. Su diabetes está controlada, su sonrisa es constante, y cada noche agradece a Dios por haber vivido lo suficiente para ver a su hijo convertido en el hombre que ella siempre creyó que podía ser. Textiles Vázquez emplea ahora a más de 2.000 personas en 5 estados de la República. Hemos demostrado que la participación obrera no solo es éticamente correcta, sino económicamente superior. Nuestros índices de productividad, calidad y satisfacción laboral están entre los más altos del país. Pero más importante que las estadísticas son las historias. Carlos dirigiendo su propia planta. Joaquín enseñando seguridad industrial en universidades. Doña Esperanza disfrutando su jubilación con una pensión que le permite vivir con dignidad. Cientos de familias que han salido de la pobreza no por caridad, sino por trabajo justo y participación en los frutos de su esfuerzo. El otro día recibí una carta de un empresario de Jalisco que quiere implementar nuestro modelo en su fábrica de calzado. Don Miguel, escribía, después de leer sobre su empresa en las noticias, me di cuenta de que he estado haciendo las cosas mal durante 20 años. ¿Podría ayudarme a cambiar? Esa carta me recordó algo que don Ricardo había escrito en una de las cartas personales que me dejó, cartas que solo encontré después de su muerte, guardadas en una caja fuerte cuya combinación era mi fecha de nacimiento. Miguel, decía una de ellas, si estás leyendo esto, significa que aceptaste mi desafío, y demostraste ser el hombre que siempre supe que podría ser. No te dejé dinero para que fueras rico. Te dejé una oportunidad para que fueras grande. La grandeza no se mide en pesos, sino en vidas transformadas. Espero que uses esta herencia para demostrar que México puede ser un país donde la justicia y la prosperidad caminen juntas. Esas palabras han sido mi guía durante estos años. Cada decisión difícil, cada tentación de tomar el camino fácil, cada momento de duda, las recuerdo y encuentro la fuerza para hacer lo correcto. Porque al final, mi padre tenía razón, no me dejó dinero para ser rico. Me dejó una oportunidad para ser grande. Y la grandeza, he aprendido, no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No en lo que obtienes, sino en lo que das. No en lo alto que puedes llegar, sino en cuánta gente puedes levantar contigo. Hoy, mientras miro a los trabajadores de nuestra empresa llegar a sus puestos con sonrisas en lugar de resignación, mientras veo a sus hijos jugar en las áreas verdes que construimos junto a la fábrica, mientras escucho sus risas en lugar de quejas, sé que hemos logrado algo extraordinario. Hemos demostrado que es posible construir riqueza sin destruir dignidad. Que se puede competir en los mercados mundiales sin explotar a los trabajadores.
que la familia empresarial mexicana puede ser sinónimo de justicia, no de abuso. Y cuando mi hijo nazca en unos meses, le contaré esta historia. Le diré que su abuelo Ricardo plantó una semilla de justicia en tierra aparentemente estéril. Que esa semilla creció gracias al agua de muchas lágrimas, tanto de dolor como de alegría. Y que ahora es su turno de cuidar ese árbol para que siga dando frutos para futuras generaciones. Porque esa es la verdadera herencia que podemos dejar. No dinero que se gasta, sino valores que se multiplican. No empresas que enriquecen a pocos, sino sistemas que elevan a muchos. No apellidos que imponen respeto por miedo, sino ejemplos que inspiran amor por justicia. Esta es mi historia. La historia del hijo del patrón que aprendió que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del corazón. Que la riqueza más grande no está en lo que tienes, sino en lo que das. Y que al final, todos somos hijos del mismo Padre que nos pide cuidar unos de otros. Si tú que lees esto te encuentras en una posición de poder, sea grande o pequeña, pregúntate. ¿Estoy usando mi influencia para elevar a otros o solo para elevarme a mí mismo? Si tienes empleados, ¿los tratas como personas o como recursos? Si tienes más de lo que necesitas, ¿compartes con quienes tienen menos? Porque al final del día, cuando cierres los ojos por última vez, no importará cuánto dinero hayas acumulado. Importará cuántas vidas tocaste para bien. Cuánta justicia sembraste. Cuánto amor dejaste en el mundo. Y si mi historia te inspira a ser mejor patrón, mejor empleado, mejor padre, mejor hijo, mejor ser humano, entonces habrá valido la pena cada lágrima, cada lucha, cada momento de duda que viví para llegar hasta aquí. Porque todos tenemos la oportunidad de ser nobles. No por la sangre que llevamos en las venas, sino por el amor que llevamos en el corazón. Esa es la verdadera herencia que mi padre me dejó. Y la que yo espero dejar a mis hijos. El legado del hijo del patrón que aprendió a ser, simplemente, un buen hombre.